El Océano Pacífico es extremadamente grande. Si comenzaste aquí en la costa norte de Chile, si cavas un hoyo justo en el suelo para llegar al otro lado, encontrarías que todavía estarías en el Océano Pacífico, más precisamente en el Mar de China Meridional. El Pacífico cubre 1/3 de la superficie total de la Tierra y es más grande que cualquier tierra combinada en la Tierra, a excepción de unas pocas islas dispersas que también están en gran parte vacías. Lo que significa que si tienes la mala suerte de perderte aquí, es muy probable que nadie te encuentre. Esto hace que la historia de José Salvador Alvarenga y su rescate sea mucho más fascinante. Actualmente ostenta un récord mundial que estableció accidentalmente y que probablemente nadie quiera superar: el tiempo más largo perdido en el mar. A pesar de sus pocas posibilidades, de alguna manera se las arregla para sobrevivir a los 438 días perdidos en el Pacífico. Entonces, su récord probablemente no se romperá demasiado pronto, pero, ¿cómo lo hizo? Las respuestas están en cómo comenzó mal su aventura. En 2012, Alvarenga era un pescador experimentado de México, y el 17 de noviembre, él y otro hombre llamado Ezequiel Córdoba partieron juntos en su pequeño bote pesquero desde un pequeño pueblo de pescadores en la Costa Azul, la costa del Pacífico mexicano. Planearon salir al mar solo para 30 horas de pesca, pero su bote era bastante pequeño y no estaba equipado para la pesadilla que siguió. Era prácticamente una canoa sin techo ni camarote. Tenía solo 7 metros de largo y tenía solo un pequeño motor y una caja para almacenar pescado. Sabían que iba a haber una tormenta en esa zona, pero los pescadores de estas partes de México podían ganar suficiente dinero al día para mantenerse durante toda una semana. Así que decidieron arriesgarse y manejaron 120 kilómetros desde la costa hasta el trabajo. A la 1 de la noche, la tormenta los golpeó y era muy probable que su bote se hundiera. En ese pánico, los dos hombres cortaron las canaletas, arrojaron al agua todo lo que atraparon y la mayoría de las cañas de pescar y el equipo, para que el bote fuera más fácil de manejar. Estaban a 6 horas de la costa, por lo que viajaron a través de la tormenta y la noche en un intento desesperado por regresar. A las 7 de la mañana tenían solo 24 kilómetros hasta la orilla y ya podían ver las montañas, pero entonces les sobrevino una terrible desgracia y el motor de la embarcación se apagó. Sin remar, el viento inusualmente fuerte comenzó a empujar su bote de regreso al océano. Su radio a bordo todavía funcionaba, por lo que lograron anunciar la posición a su jefe. Imagínese la frustración que sintieron cuando su radio se apagó y cualquier contacto con el mundo exterior con él, y mientras observaban las cercanas montañas del horizonte, ahora se desvanecieron lentamente. Su barco cautivo fue empujado gradualmente hacia el vasto abismo. Su líder formó un equipo de búsqueda para encontrarlos, pero a medida que su bote se adentraba más en la inmensidad del Pacífico, se hizo más y más difícil. Entonces, al final, se vieron obligados a rendirse. Después de solo 5 días, el viento logró llevarlos a 450 millas de la costa antes de que la tormenta amainara, y su bote era tan pequeño que sabían que probablemente nunca los verían desde el aire. No tenían pistola de señales ni ningún otro método para pedir ayuda que no fuera la mano. Así que eran conscientes de que sus posibilidades de supervivencia eran escasas. No les quedaban provisiones a bordo, por lo que se vieron obligados a atrapar pequeños peces o pájaros, que se sentaban en su bote con sus propias manos para comer. Tomaron las botellas de plástico que flotaban cerca de ellos y las usaron para recolectar agua de lluvia para beber, pero durante periodos más largos sin lluvia se vieron obligados a beber la sangre de las tortugas que atraparon, o su propia orina. Imagínese ir día tras día, mes tras mes en una pequeña caja con una sola persona con la que puede hablar, y las únicas formas en que podría divertirse era pescando o durmiendo. Es fácil entender cómo alguien puede volverse loco en estas condiciones. ¿Qué es lo que pasó? Según el relato de Alvarenga, su amigo se volvió loco. Córdoba perdió la esperanza 4 meses después de su aislamiento y se suicidó. Se había enfermado con toda la comida cruda que comían y se negó a comer hasta que finalmente murió de hambre. Luego, Alvarenga se quedó solo en medio del desierto sin señales de un hombre. Un pequeño lugar dentro del enorme Pacífico, y como puede ver en este mapa de envío, el centro del Pacífico donde se encuentra es un lugar muy tranquilo. Los barcos rara vez pasan por esta zona, pero dijo que se encontró con uno cuando estaba solo. Un carguero pasó junto a él y 4 personas a bordo lo vieron y le saludaron con la mano, pero continuaron su camino y no se molestaron en detenerse.
imagínese lo frustrado que estaba de nuevo. Perdido durante varios meses, solo, y finalmente encontró la salvación, pero ella lo ignoró y siguió su camino. Después de 11 meses, Alvarenga viajó cerca de 8.000 kilómetros a través del océano en su pequeño bote. Su ropa estaba arrugada y solo tenía una camiseta para protegerse del sol, pero al final, el 30 de enero de 2014, vio cocos pasar junto a su bote y pájaros posados a su lado. Sabía que había tierra cerca, y después de mirar más de cerca vio una isla que parecía deshabitada. Le tomó medio día acercarse a la orilla y finalmente saltó de su bote donde había estado por más de un año. Nadó hasta la playa y descubrió una casa. Al tocar a la puerta tomó contacto con otro hombre desde que salió del pueblo de México, hace 438 días y luego de un recorrido de casi 11.000 kilómetros. Para comprender y poner en perspectiva lo lejos que esto significa, imagina comenzar un pequeño viaje en barco en Lisboa, Portugal, viajar a menos de 1 kilómetro por hora y llegar a Hiroshima, Japón. Alvarenga llegó a la orilla del atolón Eben, que es el extremo sur de las Islas Marshall y uno de los lugares más remotos del planeta. Si se hubiera perdido este lugar, la próxima parada para él habría sido Filipinas, que estaba a unas 5.000 kilómetros de distancia, y dado que le tomó 438 días viajar unas 11.000 kilómetros, entonces probablemente le tomó otros 240 días llegar en Filipinas. Afortunadamente para él, de alguna manera logró llegar a este pequeño lugar en medio del océano más grande de la Tierra y se salvó por esa razón. Luego voló a su casa en El Salvador, donde publicó un libro, y fue demandado por la familia de su amigo que murió en el barco, quien afirmó que Alvarenga se lo comió. Entonces, la lección es, incluso si sobrevive más de un año naufragado en el mar, aún podría ser demandado por algo que pudo haber hecho o no mientras estuvo allí.